Bueno, ahora vamos a discutir la teoría cinético-molecular de los gases ideales, que nos da una interpretación justamente molecular del comportamiento de las leyes de los gases que discutimos hasta ahora desde el punto de vista empírico. Bueno, dentro de los postulados podemos mencionar en primer lugar el que dice que las moléculas de los gases están situadas a gran distancia entre sí comparadas con sus propios diámetros. Esto quiere decir que toma a las moléculas como puntos prácticamente sin volumen. En segundo lugar, considera que el movimiento de las moléculas es caótico, o sea que no hay una dirección preferencial, sino que es igualmente probable que vayan en todas direcciones, donde existen choques entre las moléculas en el seno del recipiente, y también entre las moléculas y las paredes del recipiente, que son estos los choques que originan la presión. En tercer lugar, estos choques son elásticos. Un choque elástico es aquel donde la energía cinética total de las moléculas se mantiene. Vamos a ver también que el quinto postulado nos dice que la energía cinética total de las moléculas permanece constante a temperatura constante y que va a cambiar a medida que esta temperatura se modifique. En cuarto lugar, se dice que estos gases ideales no presentan ni fuerzas atractivas ni repulsivas, o sea, no interactúan. Y en quinto lugar, la energía cinética media significa promedio de las moléculas de todos los gases, es la misma a la misma temperatura, y es directamente proporcional a la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética. Aquí vemos un choque en detalle, en este esquema, donde estas partículas rosadas son las moléculas que en este viaje caótico tienen la posibilidad de chocar contra las paredes y ejercer su presión. Una vez que chocan, se van nuevamente al seno del recipiente, pero otras vuelven. Y así es como se produce el fenómeno de la presión. En cada choque se ejerce una fuerza que origina la presión. La presión, entonces, sería proporcional al impulso de cada colisión y a la frecuencia de colisiones. El impulso tiene que ver con la masa molecular y con la velocidad, y la frecuencia con la cantidad de choques por unidad de tiempo. Entonces, poniéndolo de esta manera, la presión es proporcional al impulso por colisión y a la frecuencia. El impulso de cada colisión es proporcional a la masa de las moléculas y a su velocidad. Y la frecuencia de colisiones tiene que ver con la cantidad total de moléculas, N, en el recipiente de volumen B, y a la velocidad de cada molécula. De esa manera, reemplazando el impulso y la frecuencia de arriba, nos queda que la presión es proporcional a la masa por la velocidad, por el número total de moléculas dividido el volumen, por la velocidad de cada molécula. Ahora vamos a agrupar esta velocidad con esta otra velocidad, para hacer más sencilla la expresión, y nos queda la presión proporcional a N sobre B por masa por velocidad al cuadrado. Entonces, también simplificando la cuestión, pasando el volumen que está en el denominador del otro lado, multiplicando, llegamos a P por B, que es proporcional a N, número total de moléculas, por la masa de cada molécula, por la velocidad de cada molécula. Pensando que cada molécula puede tener velocidades diferentes, unas más rápidas, otras más chicas, pero que hay un promedio de todas esas velocidades, reemplazamos, en vez de la velocidad de una molécula individual, una velocidad promedio, que en la guía de aprendizaje tenemos un poquito más desarrollado. Como se calcula un promedio es sumando los cuadrados de cada una de las velocidades moleculares y dividiendo por el número total de partículas. Entonces nos queda que presión por volumen es proporcional al número total de moléculas por la masa molecular por la velocidad cuadrática media. Así se llama esta velocidad promedio. Para sacar la proporcionalidad y poner una igualdad, tenemos que usar un coeficiente de proporcionalidad que tiene en cuenta que como el movimiento es caótico, existe la misma probabilidad de que los choques que originan la presión sean según el eje X, según el eje Y o según el eje Z. Entonces va a haber un tercio total de las moléculas, ¿no?, que en promedio choquen en la dirección X, otro tercio en la dirección Y y otro tercio en la dirección Z. Entonces la presión que se ejerce en estas paredes del cubo
va a ser igual a 1/3 por el número total de moléculas por la masa molecular por la velocidad cuadrática media. El número total de moléculas no es otra cosa que el número de Avogadro, que es el número de moléculas en un mol, por el número de moles. Entonces, reemplazamos n en esta ecuación y nos queda esta expresión que la señalo porque es una expresión que vamos a volver a usar, que nos da el producto de la presión por el volumen, que son propiedades macroscópicas, en función de propiedades microscópicas tales como son la masa molecular y la velocidad cuadrática media molecular. Veamos otra, recordemos que en la ecuación general de los gases nos dice que el producto de la presión por el volumen es el número de moles por R por T. Entonces, igualando esta expresión que encontramos de la teoría cinética con la que conocemos de la ecuación general, nos permite relacionar estos términos con la temperatura, ¿sí? Entonces acá tenemos por primera vez la relación entre un término que tiene que ver con la velocidad molecular y la temperatura. Vamos tomando esta parte de la igualdad, cancelamos n y nos queda que RT es 1/3 del número de Avogadro por la masa por la velocidad cuadrática media. Y de ahí despejamos la velocidad, una expresión que ya nos va a servir para relacionarla con leyes vistas de los gases. Esto va a ser igual a 3RT sobre el número de Avogadro por m. Y si multiplicamos la masa de cada molécula por el número de Avogadro, encontramos el peso molecular. Entonces, fíjense que hemos relacionado la velocidad promedio de las moléculas con su peso molecular y con la temperatura absoluta. Bueno, retomamos, volvemos a escribir lo que ya teníamos antes. Veamos qué sucede cuando hacemos la relación de velocidades de dos gases, 1 y 2, a la misma temperatura. Cuando hacemos el cociente de esas dos velocidades, llegamos a una expresión conocida por nosotros de la ley de Graham, donde dice que la velocidad de un gas es inversamente proporcional a su peso molecular. Cuando queremos averiguar las distancias recorridas por esos dos gases en un mismo intervalo de tiempo, aplicamos la definición de velocidad espacio sobre tiempo, y llegamos a que la distancia recorrida por el gas 1 sobre la distancia recorrida por el gas 2 en el mismo intervalo de tiempo es la raíz cuadrada de los pesos moleculares, ¿sí? O sea, el gas más pesado recorre una distancia más pequeña. La ley de Graham. Bueno, retomando una ecuación que ya escribimos antes, que era esta, donde teníamos la expresión de la ecuación general de los gases, y a su vez, esta parte de acá, que era lo que habíamos deducido para P por B de la teoría cinética de los gases. Vamos a escribir, en esta expresión, vamos a multiplicar y vamos a dividir por 2, lo cual no altera nada. Pero esto nos va a permitir encontrar una expresión de la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, velocidad cuadrática media, porque así tenemos en cuenta las propiedades de todo el conjunto. Entonces, reescribimos la expresión en función de la energía cinética, y fíjense que nos queda R por T igual a 2/3 del número de Avogadro por la energía cinética. Entonces, si nosotros ahora este 2/3 lo pasamos de este lado, nos queda que el número de Avogadro por la energía cinética era la energía cinética de una molécula, es igual a 3/2 de RT. Entonces, multiplicando el número total de moléculas, la energía de un mol de moléculas por la energía cinética de una molécula, nos queda igual a 3/2 de RT. Y vemos aquí que no aparece ninguna magnitud que tenga que ver con la identidad química del gas, sino que la energía cinética por mol de gas es la misma para todos los gases y es igual a 3/2 de RT. Por otra parte, la energía cinética por molécula de gas, ¿sí?, va a ser igual a 3/2 de kT, o sea, si pasamos este número de Avogadro dividiendo aquí, R sobre el número de Avogadro, nos queda la constante K, que es la constante de Boltzmann, y eso nos da la energía cinética de una molécula de gas. Los fenómenos de difusión y difusión, entonces, ahora los podemos entender desde el punto de vista molecular, porque veremos que las moléculas más pesadas
se mueven más lentamente, las moléculas más livianas más rápidamente, recorren distancias en promedio mucho más largas que las moléculas más pesadas, y por lo tanto, en un orificio, si tuviéramos una mezcla de las moléculas más grandes y las moléculas más pequeñas, es mucho más probable que pasen por el orificio las moléculas más livianas, que se mueven a mayor velocidad y van a presentar más chances de acercarse al orificio y de chocar contra esa pared que las más pesadas. Otro aspecto importante es ver qué sucede con el conjunto de todas las velocidades moleculares. Este es un gráfico de distribución de velocidades. ¿Qué es un gráfico de distribución? Acá tenemos el número total de moléculas y esta es la velocidad. Acá 0 moléculas y acá serían muchas, digamos, muchas moléculas sería para este lado y estos serían velocidades más grandes. Veamos en primer caso, a temperatura constante, ¿qué pasaría para moléculas pesadas, intermedias y livianas? El gráfico de distribución de velocidades nos daría que las moléculas, ¿qué nos diría esta relación? Que las moléculas más pesadas tienen velocidades promedio más bajas. ¿Dónde veríamos la velocidad promedio? Es la velocidad más probable, la que adquieren la mayor cantidad de moléculas, que está vinculada con el máximo de esta curva, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de moléculas que tienen típicamente esta velocidad que leo en el eje de las X. En cambio, las moléculas más livianas, las que tienen menor peso molecular, tendrán velocidades más altas, o sea que el máximo de la curva de distribución, hay una gran cantidad de moléculas que presenta velocidades más altas que las que presentaban las moléculas más pesadas. En el gráfico de la derecha estamos estudiando el comportamiento de un gas dado, ¿sí? Un único gas, supongamos, no sé, hidrógeno o nitrógeno, cualquiera de los dos, a distintas temperaturas. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que hay una relación, cuanto más alta es la temperatura, mayor es la velocidad promedio. Entonces, a baja temperatura, hay una gran cantidad de moléculas, la leo en el eje de las Y, que presentan una velocidad típica, promedio, que está por aquí. A altas temperaturas, la curva roja nos dice que hay la mayor cantidad de moléculas presenta una velocidad promedio que está por aquí, o sea, que la velocidad promedio a alta temperatura es mayor que la velocidad promedio a baja temperatura, cuestión que está perfectamente de acuerdo con la relación que se dedujo a partir de la teoría cinética de los gases. Veamos qué sucede con la ley de Boyle. Vamos a hacer una interpretación molecular de la ley de Boyle. Acá tenemos la presión en el eje Y y en el eje X el volumen. Veámoslo acá, por ejemplo, en la situación final tenemos un volumen grande y una presión baja, y entonces aumentamos el peso sobre esta tapa del cilindro, reducimos el volumen, ¿sí? Entonces se reduce el volumen, aumenta la presión. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aumenta la frecuencia de las colisiones, porque tenemos la misma cantidad de moléculas acá que acá, pero acá están en un menor volumen, entonces van a chocar más frecuentemente con las paredes del recipiente, ¿sí? Entonces, la frecuencia de las colisiones, que tiene que ver con el número total de moléculas sobre el volumen por la velocidad no cambia, porque la ley de Boyle, la temperatura es constante, pero lo que cambia es el volumen, ¿sí? El volumen se achica, la frecuencia aumenta, y aumenta la presión. Comprobamos la ley de Boyle, aún en una condición 1, ¿sí? Tenemos presión 1 y volumen 1, lo expresamos en función del número de moléculas que hay y la masa de cada molécula. En una condición 2, el número de moléculas es el mismo, la masa es la misma. Entonces, si la temperatura es la misma, y por supuesto la misma masa de gas, tenemos que igualar las energías cinéticas. Entonces, nos van a quedar estas dos expresiones iguales. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Veamos qué sucede con la interpretación molecular de la ley de Gay-Lussac, que era en condiciones de N y B constantes. Teníamos que, a medida que nosotros aumentábamos la temperatura, ¿sí? La presión
tiene que aumentar en el sentido de que si queremos sostener el volumen tenemos que poner una pesa más grande. ¿Por qué? Porque las moléculas a mayor temperatura tienen una energía cinética más alta. Este término crece. Entonces, si el volumen se mantiene constante, entonces la presión tiene que aumentar. La ley de Avogadro. La ley de Avogadro se consideraba que la presión y la temperatura eran constantes. Entonces, vimos que para N1 moles de gas tenemos presión por volumen 1, tenemos la expresión de la teoría cinética. Para otro gas con N2 moles, en las mismas condiciones de P y T, la presión es la misma, tenemos que reemplazar, el subíndice 2 nos está diciendo que es otro gas, y hacemos el cociente de ambos, PV1 sobre PV2, las presiones se van a cancelar. Entonces, si la temperatura es la misma, los postulados de la teoría cinética nos dicen que las energías cinéticas tienen que ser iguales, ¿cierto? O sea que se van a cancelar. Entonces, en este cociente, nos queda solamente el término B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. ¿Cómo la ley de Avogadro? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Él dice que volúmenes iguales de dos gases diferentes poseen la misma cantidad de moles a la misma temperatura y presión. O sea que si B1 es igual a B2, no nos queda más remedio que N1 sea igual a N2. Y por último, la interpretación molecular de la ley de Graham. Esto es, en la ley de Graham veíamos cómo difundían los gases. La energía cinética de esos gases en movimiento es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, para cada uno, para el gas 1 y para el gas 2. Cuando hacemos el cociente de las dos velocidades, nos queda la relación de las masas. Y si esas masas corresponden al peso molecular, nos queda la relación de los pesos moleculares, que es la ley de Graham. Para tener algo experimental, para cerrar la clase, vamos a refrescar o a ver qué es lo que es un experimento que se hace en los laboratorios de introducción a la química, que es en un tubo de vidrio, que tiene un extremo, un algodón impregnado en amoníaco, y el otro algodón impregnado en cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico. Estos dos gases, cuando se encuentren, van a generar cloruro de amonio, que es la reacción que está marcada en el recuadro verde. Entonces, ¿qué es lo que se ve experimentalmente? Que se forma un halo blanco que corresponde a la formación del cloruro de amonio. Ese halo blanco, ¿a dónde está? Está más cerca del algodón que tenía clorhídrico y más lejos del que tenía amoníaco. ¿Qué indicó esto? Que el amoníaco viajó mucho más rápido que el clorhídrico y se encontraron acá. O sea, la distancia recorrida por el amoníaco es más grande que la del clorhídrico debido a su menor peso molecular. Y con esto damos por terminada la clase de teoría cinética de los gases.